Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Son las 3 de la madrugada en Moscú y damos comienzo a una nueva edición de Noticias en RT, trasladándonos inmediatamente a Washington, donde después de meses de acalorados debates, el plan para salvar a Estados Unidos del histórico impago de la deuda federal ha recibido la aprobación del Congreso y el aval del presidente Obama. No obstante, según expertos, solo se trata de un alivio temporal, ya que aún no se ha logrado la unanimidad sobre cómo reducir los gastos que la economía estadounidense no puede permitirse. Vamos a hablar ahora con Marcelo Sánchez, quien nos brinda más detalles en directo. Hola Marcelo, ¿qué tal? Tras la aprobación del plan bipartidista finalmente en el Congreso, el presidente Obama ha subrayado que solo se trata de un primer paso, ¿verdad?, hacia la resolución de la crítica situación financiera. ¿Cuáles son entonces los retos principales de la nación de ahora en más? Pues bien, la medida que el Senado de mayoría republicana aprobó con 74 votos contra 26 autoriza incrementar el techo de la deuda por una suma equivalente a más de 2 billones de dólares en dos etapas, 900.000 millones y 1.5 billones. Lo mismo ocurrirá con más de 2 billones de dólares en recortes presupuestarios, también en dos particiones. Ahora, según el presidente Barack Obama, el propósito de esta medida es evitar una suspensión de pagos. Además, Obama señaló que la denominada Ley de Control Presupuestario es el primer paso, solo el primer paso de una serie de estrategias orientadas a la recuperación económica. En cuanto a los desafíos a futuro, una vez firmado el documento, el mandatario expresó que aún es necesaria una reforma en el Código Fiscal y en este sentido Obama insistió en incrementar el gravamen a los ciudadanos y corporaciones más acaudalados del país. Al mismo tiempo, la Casa Blanca manifestó que la creación de fuentes de trabajo debe ser la prioridad número uno del gobierno federal. Recordemos que en términos de desempleo, ahora mismo el país supera el 9% de este índice y de ahí la urgencia de este tema. Muy bien, Marcelo, y veníamos señalando en estos días que los debates precisamente por este proyecto de ley han durado varios meses porque no lograban llegar a un acuerdo las partes. Repasemos, por favor, nuevamente cuáles han sido los puntos clave en los que se ha llegado finalmente a este acuerdo, en los que se ha podido acordar. Pues bien, como tú mencionabas, se tuvieron que hacer una serie de concesiones sobre posturas ideológicas y compromisos electorales. La disputa fundamental hace 3 meses consistió en la disyuntiva entre aumentar los impuestos o reducir los gastos en programas sociales como Medicaid o Medicare. De esto se pasó a detalles más específicos. Los republicanos, por su parte, protegiendo a capa y espada los subsidios fiscales de los individuos y empresas acaudaladas, y los demócratas, por su parte, asegurándose de que el tema de la deuda no perjudique las aspiraciones a un segundo término en el mandato de la Casa Blanca. En términos de análisis, sin embargo, los expertos señalan que si bien se llegó a un acuerdo para apaciguar al público estadounidense y evitar la moratoria, no hay motivo para celebrar, especialmente porque a los legisladores de ambos partidos les tocará asumir responsabilidad por sus diferencias y acuerdos si a largo plazo los ajustes presupuestarios no llegaran a funcionar. Escuchemos. Si debiéramos nombrar a un ganador en esta batalla, sería el Tea Party. Los republicanos consiguieron tomar como rehenes a un país entero y a su presidente, obligándolos a aceptar un acuerdo que no querrían de ningún modo y presentándolos como unos débiles. Sin embargo, si este acuerdo empeora la situación económica de los estadounidenses, si comienzas a notar una reducción de sus garantías sociales, de sanidad, pensiones o subsidios para los veteranos, no se sabe a quiénes acusarán al final. Es bastante probable que el rigor financiero impuesto afecte más adelante a los republicanos. Bien, Marcelo, y por último, varios expertos sostienen que la medida de subir el límite de la deuda traería tan solo resultados temporales y que en realidad, sin reformas adecuadas, no disminuiría el riesgo de una nueva recesión en los Estados Unidos. ¿A qué se refieren concretamente?
Se refiere a que una recaída en la recesión es una posibilidad casi tan cercana como lo fue la paralización del gobierno federal. Por esto, Obama pidió al Congreso actuar con urgencia para aprobar un paquete legislativo de acuerdos de libre comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Además, los analistas indican que elevar el techo de la deuda es solo una solución temporal y ahora Estados Unidos tiene que enfocar sus esfuerzos en reinventar su imagen comercial ante el mundo, encabezando la transición de sus mercados hacia un esquema globalizado e integral. Escuchemos al analista. Hasta ahora, Estados Unidos ha sido el gran comprador, porque todos quieren vender en este mercado y hay economías que han basado su éxito en la exportación a Estados Unidos, como varias economías asiáticas, por ejemplo. El caso de Japón, el caso de China. Lamentablemente, esto ha creado un desequilibrio en la economía mundial, porque no puede ser de que un país solo compre y no venda. Hay que equilibrar esa relación. Entonces, de eso se trata en la actualidad y la economía mundial va a tener que aceptar un rebalance de las relaciones económicas internacionales. De manera que estamos en un proceso de transición en donde la economía de Estados Unidos va a pasar de ser el gran comprador de la economía, probablemente se va a tener que convertir en el gran exportador. En líneas generales, lo que se puede concluir después de la experiencia del debate sobre el techo de la deuda es que si el estatuto en sí falla en resolver el problema presupuestario a largo plazo, esto es una posibilidad. Y al mismo tiempo no responde también este estatuto a la cuestión fundamental que dio inicio al debate. De modo que la disyuntiva sobre elevar impuestos o hacer recortes en programas sociales continuará, pero esta vez como una batalla con miras al ciclo electoral 2012. Veremos entonces, Marcelo, cómo se resuelve el asunto. Muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto. Hasta luego. Ha sido nuestro corresponsal en directo, Marcelo Sánchez, quien nos ha detallado la promulgación de esta ley de la deuda estadounidense. Y la crisis de la deuda federal en los Estados Unidos precisamente ha generado preocupación sobre el futuro del dólar. El analista internacional Adrián Salvucci opina que es poco probable que la moneda norteamericana desaparezca del todo, pero sin embargo hay indicios de que necesita una alternativa a nivel mundial. Dudo que el dólar desaparezca así como así, porque sería algo catastrófico. Innegablemente, si el dólar colapsara, sería de una gravedad inusitada y sin precedentes para todo el mundo. Lo que sí es una realidad es que desde el 2008 especialmente, debido al salvataje irrestricto de los bancos, de las compañías de seguros, de algunas industrias, a través de una sobreemisión del dólar realmente descontrolada y gigantesca, es una realidad que técnicamente el dólar ya está hiperinflacionado. Yo no creo que el dólar se vaya a desestabilizar de un día para otro, aunque sí es real que existen claros indicios de que el dólar, al igual que el euro, van a ser reemplazados como monedas mundiales por una eventual moneda planetaria. Si el rublo ruso o el yuan chino entraran a jugar un rol crecientemente importante, eso sería muy bueno para la economía mundial y para la economía de países, por ejemplo, latinoamericanos o en el cercano oriente y en otras partes del mundo. Lo que hoy vivimos es la transición hacia lo que es el cierre, la finalización de la globalización, que estaba muy centrada en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, y el nacimiento de un incipiente gobierno mundial que ahí sí choca con los intereses de Rusia, choca con los intereses de China y en una medida menor también con los de la India, Brasil y Sudáfrica, que son los otros países miembros de este grupo BRICS, informalmente llamado así. Este creciente descontrol en el déficit de Estados Unidos es un indicio de ello. Ya Estados Unidos ha demostrado abiertamente que para financiar sus guerras, el salvataje de sus bancos y hacer todas las cosas alocadas que está haciendo, indisciplinadas y descontroladas, no le queda otra opción que imprimir dinero, imprimir billetes dólares estadounidenses, lo que en definitiva es trasladar una encubierta hiperinflación no solo al pueblo norteamericano, sino a todo el mundo, o por lo menos a aquella parte del mundo que utiliza el dólar o como moneda de reserva o como moneda paralela, como ocurre en la República Argentina, donde el dólar se utiliza para operaciones de mayor envergadura. Escuchábamos al analista internacional Adrián Salvucci, quien ha analizado el futuro del dólar frente a la difícil situación financiera que están viviendo las arcas norteamericanas.